Primer tema, esta encuesta es una encuesta compleja y bastante importante que cubre muchísimos aspectos de temas que tienen que ver con demografía, pero también con salud. Entonces, la encuesta toma temas de salud infantil, toma temas de salud de las mujeres, en términos generales identifica preferencias de los hogares, tanto de hombres como mujeres, y mide desde aspectos como violencia basada en género. Entonces, tiene información sobre violencia de pareja, hasta temas relacionados con salud reproductiva, mortalidad infantil y, por supuesto, vacunaciones, acceso a servicios de salud, de atención profesional del parto, etcétera. Entonces, la encuesta grande es una encuesta que hizo el INE. Más o menos son 20.000 hogares los que se encuestan, un poquito menos que 20.000. Dentro de eso, el grupo objetivo son principalmente mujeres en edad fértil, 12 a 49 años, pero también se toma, ¿no es cierto?, información de sus hijos y sus parejas, ¿no? Entonces, ese es el universo con el cual se trabaja la investigación. Mencionar y relevar que estas encuestas, siendo tan importantes, sin embargo, no son tan generalizadas en el continente. En América Latina hay países vecinos que no tienen información similar. En Chile, por ejemplo, no hay información similar, ni en Argentina, ni en Uruguay. En Paraguay tampoco una encuesta exactamente parecida. Sí hay en el caso de Brasil, Perú y en el caso de Bolivia. Entonces, relevar primero el rol del INE y la importancia de la inversión en obtener, ¿no es cierto?, este tipo de información relevante. Y claro, lo que nosotros presentamos junto con el INE en las semanas anteriores, básicamente es el módulo de fecundidad, temas que tienen que ver con salud reproductiva. También estaba incorporado datos de mortalidad en la niñez e infantil, que son, digamos, los aspectos centrales desde el punto de vista demográfico. Entonces, esos son los que se han presentado en este momento, pero la encuesta tiene mucha más información. Y también felicitar al INE, ¿no?, que ha publicado un reporte que hicimos conjunto sobre los datos de la encuesta que se han presentado, pero además ha puesto a disposición de todas las investigadoras, los investigadores y la sociedad en general la base de datos. Entonces, creo que es una nueva forma también relevar, que es una nueva forma de difundir y de apoyar a que haya datos suficientes para la toma de decisiones, el entregar esas bases de datos y alentar a que hayan investigaciones complementarias. Entonces, ese es el marco general en el cual se da la encuesta, donde, claro, ya vamos a conversar, hay hallazgos que son tremendamente interesantes e importantes para el país, ¿no? Las proyecciones de población básicamente se fundamentan en supuestos que hacemos en base a lo que vemos históricamente en cómo se ha comportado la población. En base a eso se van ajustando comportamientos y se hacen hipótesis a futuro de cómo se van a mover, porque llamamos las dinámicas, las variables de la dinámica poblacional. Básicamente los nacimientos, la fecundidad, que justamente lo que estamos hablando, los temas de la mortalidad y la esperanza de vida, que es el otro aspecto que influye, ¿no es cierto?, en el sistema de población. Y finalmente está también los temas de los flujos, principalmente de las migraciones, ¿no? Entonces, porque las entradas en el sistema se dan básicamente por la fecundidad, es decir, el número de personas que se incrementa tiene que ver con los nacimientos, y el número de personas que disminuye dentro de un sistema cerrado tiene que ver con las defunciones y también con la migración. Entonces, esos son los elementos centrales, y claro, la fecundidad, al ser el elemento principal que está determinando el crecimiento de la población, es sin duda un tema de sumo interés. Y allí mencionar y atar esto con la presentación de los datos preliminares que se hicieron del censo en agosto del año pasado. Y esto vamos a verlo además en los datos ahora finales, que se espera que también estén listos en agosto de este año para poder compartirlos con la sociedad boliviana. Y dentro de esto, uno observa, y ya veíamos en el registro de nacimientos, y eso hemos podido verlo muy a detalle, uno observa ya este momento en Bolivia que hay cada año, hay menos niños naciendo. O sea, cada año se ve una tendencia a reducir la cantidad de niños que están inscritos dentro del CERESI. Además, se toman variables como la vacunación
la BCG, que es una vacuna completa que se utiliza en el caso de Bolivia con los niños antes de los 30 días de nacido. Y en general con eso corrigiendo, incluso si uno observa que puede haber ciertas omisiones en el registro de nacimientos, uno observa en general que hay una reducción importante. Solo para poder poner el caso, en el periodo que analizamos y que tiene relevancia con las proyecciones entre 2016 y 2023, hubo 350,000 nacimientos menos, que es lo que veíamos en las bases de datos. Esto se confirma ahora cuando vemos también una reducción en la tasa global de fecundidad. ¿Qué quiere decir esto? En el 2000 se esperaba que para el 2024, la 23-24, la fecundidad de las mujeres en Bolivia esté aproximadamente en 2.6 hijos por mujer. Esa era la expectativa que existía. Y la verdad, lo que nos muestra la encuesta es que esa fecundidad ha caído a 2.1 hijos por mujer. Una reducción sustantiva, y claro que explica en principio que vemos cada vez menos niños naciendo, en el caso de Bolivia, algo que es bastante coherente y consistente con lo que vemos también a nivel internacional. No es que sea desplomado, no es que no hay niños naciendo para nada, pero la proporción cada vez es un poquito menos, o sea, es simplemente una reducción que se da, pero claro, a la larga, con la cantidad de mujeres en edad fértil, impacta, como lo digo, aproximadamente 350,000 en el periodo que hemos analizado para poder tratar de entender los datos del Censo de Población y Vivienda. Este tema del 2.1, 2.12 realmente es la tasa que calcula el INE, básicamente redondeando la 2.1. Lo más interesante que uno puede observar es que se ha cerrado la distancia en lo que las mujeres consideran que es su fecundidad ideal con la fecundidad que estamos observando. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno ve el marco de derechos y analiza, ¿no es cierto?, cuál debería ser el comportamiento de la población, desde hace años, al menos desde 1994 en adelante, se eliminó la idea de que tiene que haber una meta de fecundidad. Es decir, que el Estado o la sociedad tiene que establecerse una meta de cuánto debería ser el número de hijos por mujer que idealmente debería tener la sociedad. Eso se eliminó como paradigma y más bien se pasó al paradigma de derechos, es decir, buscar que las mujeres tengan condiciones para poder tener el número de hijos que deseen. Ese es el principio de derechos humanos que rige justamente los derechos reproductivos y los derechos sexuales. Entonces, en este caso es bien importante preguntar y saber, bueno, ¿cuál es el número ideal de hijos que las mujeres desean tener y cuánto es lo que estamos observando? Esa diferencia, hoy por hoy, en 2023, con esta encuesta, es de 0.2 hijos por mujer. Es decir, la fecundidad ideal que tienen las mujeres es de 1.9. Eso sería su expectativa. Y lo que uno observa es una fecundidad de 2.1. Eso es un logro si consideramos que en el año 2008 la brecha de esta fecundidad era de 1.4 hijos por mujer, es decir, en la práctica algo así como las mujeres querían tener 3.6 pero veíamos 5. En el año 2016 era de 0.8, entonces nuevamente veíamos probablemente algo así como 3.5, pero las mujeres lo que querían tener era aproximadamente 2.7. Es decir, esas brechas eran mucho más grandes. Esta brecha se ha venido cerrando en Bolivia y creo que ese es el mejor indicador que uno puede observar en términos de que hay más coherencia y consistencia y en general la sociedad boliviana está permitiendo que las mujeres se empoderen más y decidan de mejor forma alrededor de sus temas de fecundidad. Si pensamos, ¿no es cierto?, la situación que teníamos en el 2008, donde había 1.4 más hijos en cada familia, cada mujer tenía 1.4 más hijos de los que hubiera querido tener. En el fondo implica, ¿no es cierto?, que existía bastante menos, o sea, ese exceso de fecundidad implicaba que haya, ¿no es cierto?, 1.4 hijos más donde repartir la cantidad de ingreso que tenía la familia. Evidentemente eso tiene un impacto fuerte en términos de reducción de la pobreza. Entonces, si teníamos, ¿no es cierto?, 1.4 más hijos para el cual dividir todo el ingreso, evidentemente
nos daba un ingreso bastante más bajo que si logramos cerrar esas brechas de fecundidad y poder tener el número de familia que realmente deseamos. Primer gran tema, ¿no? Segundo, hay que pensar esto en el contexto económico de Bolivia y lo que pasaba en los últimos años. Hay una relación muy directa y uno observa que en el mismo periodo hay un incremento fundamental e importante de la participación de las mujeres en el mercado laboral boliviano. Entonces, en un entorno como el que existe en América Latina, y Bolivia no es la excepción, donde primordialmente todas las tareas reproductivas del hogar están a cargo de las mujeres y las tareas de cuidado están a cargo de las mujeres. ¿Qué hablamos con esto? Cuando uno tiene un hijo, tiene que dedicarle tiempo, tiene que alimentarlo, tiene que cuidarlo, tiene que llevarlo. Son personas, ¿no es cierto?, que dependen mucho de uno. Evidentemente, si ese trabajo cae principalmente dentro de las mujeres, ocupa mucho tiempo, además de que las mujeres tradicionalmente tienen que dedicarse de cuidado del hogar, cocinan, muchas veces están proveyendo además servicios de cuidado para otras personas, incluyendo adultas mayores, la suegra, la mamá, el papá, etcétera. Entonces, la única forma como las mujeres pueden sacar tiempo para participar en el mercado laboral es justamente limitando su fecundidad. O sea, mientras menos hijos tengo, más posibilidades de tener tiempo de calidad para ese hijo que tengo y poder participar en el mercado laboral. Esa es la verdad. Entonces, uno ve un incremento de casi 20 puntos en el periodo de entre 2012 y el 2023. 20 puntos de participación, de incremento en la participación de las mujeres en el mercado laboral. Este momento, más o menos, bueno, la cifra exacta para 2023 es que las mujeres están participando, 72% de las mujeres participan activamente en el mercado laboral. Quizá no todas las horas que desearían, en muchos casos no en las mejores condiciones. De hecho, las mujeres tienen en general, de acuerdo a datos de la OIT, tienen un nivel más alto de subocupación, de trabajo precario, que lo que tienen, ¿no es cierto?, los hombres, que también tienen, pero es como 4 puntos de distancia entre los dos, pero en términos generales participan mucho. Y para poner eso en referencia, decir que las mujeres bolivianas son las que más participan en el mercado laboral en toda América Latina y el Caribe. No hay otro país donde haya más participación de las mujeres en el mercado laboral. Creo que es un tema exactamente de orgullo. Yo comparto su sonrisa porque es una muy buena noticia en términos de empoderamiento económico. No se podría dar ese empoderamiento económico si no hubiera también este empoderamiento físico de las mujeres, de poder decidir sobre su fecundidad, porque eso les está permitiendo, ¿no es cierto?, jugar estos dos roles al menos, en términos de la participación social, económica, su participación, ¿no es cierto?, dentro de sus espacios privados también, de mejor forma. Y claro, el control de la fecundidad es una de las variables importantes que ha facilitado este proceso. Entonces, no es extraño que veamos esta caída en la fecundidad al mismo tiempo que vemos un incremento de la participación de las mujeres en el mercado laboral. Nuevamente, esa posibilidad de participar en el mercado laboral, ya sea como la primera fuente de ingreso o la segunda fuente de ingreso dentro del hogar, además de ayuda a reducir la pobreza, a tener más ingreso, generar mejores condiciones, ¿no es cierto?, para bienestar individual y también de la familia. Entonces, todo esto es parte de un círculo. Entonces, no podemos ver la reducción de la pobreza o, por otro lado, o el incremento de la pobreza y la desigualdad o la reducción de la desigualdad sin analizar también este elemento fundamental que es cómo se mueve y qué ha pasado con la fecundidad. A pesar de que en general es una buena noticia, también tenemos que mencionar que persisten brechas. Es decir, todavía hay diferencias muy sustantivas en los niveles de fecundidad. Vamos a tener que hacer más análisis para ver también eso a la luz de la decisión y las prioridades de las mujeres. Pero mire, cuando vemos el tema educativo, las mujeres que no tienen educación, tienen en promedio en Bolivia 4.1 hijos por mujer, mientras que las que tienen una educación superior tienen 1.4 hijos por mujer. Es decir, hay una brecha de básicamente 3 hijos por mujer entre las que tienen mucha educación respecto a las que no tienen educación. En el caso de Quintil de Riqueza, esta encuesta nos permite situar y ordenar a los hogares en función de en qué parte se encuentran de la distribución de la riqueza. Las que están en el
quintil más bajo de distribución de la riqueza tienen una fecundidad de 3.4 y las que están en el quintil más alto 1.2. Una gran diferencia en el promedio entre los dos grupos, ¿no? Estamos hablando de 2.8, casi otra vez 3 hijos por mujer, entre las que están en el nivel más alto de ingresos y las que están más bajo. Nuevamente, mientras más alta la fecundidad en los quintiles más bajos de ingreso, más dificultad para poder salir de la pobreza también por esfuerzo propio. Tengo más que repartir, tengo que repartir entre más miembros dentro del hogar los mismos ingresos que estoy percibiendo. En idioma, la brecha es de 1.7 hijos, es decir, las mujeres que aprendieron a hablar en un idioma indígena tienen 3.2 hijos en promedio versus 1.9 de las mujeres que aprendieron a hablar en español, castellano. En el urbano rural, las mujeres en el área urbana tienen 1.9 hijos por mujer, en el área rural 2.9. Nuevamente, diferencias importantes, 1.5. Se ha reducido, era de 1.75 en 2008, o sea, sí se van reduciendo las brechas, pero no necesariamente tan rápido, ¿no? Y finalmente tenemos el tema de entre departamentos. Tenemos departamentos, el más alto es Beni, donde vemos una fecundidad de 2.7 y vemos Chuquisaca al otro lado que tiene una fecundidad de 1.8. Nuevamente diferencias importantes también que nos permiten ver que hay, no todos los departamentos tienen el mismo comportamiento demográfico. Hay una reducción importante en la mortalidad en la niñez. Entonces, uno observa una reducción muy significativa y nuevamente muy buena noticia para Bolivia. O sea, Bolivia era un país que tenía una fecundidad alta y todavía mantenía una mortalidad infantil alta. Este momento, aunque la fecundidad ha caído, estamos mejorando mucho la oportunidad de supervivencia de esos niños, justamente con la reducción de la mortalidad. Entonces, en el neto es una ganancia importantísima y sobre todo muchas de las condiciones que generan riesgo para la vida de los niños en su etapa neonatal, en los primeros, en el primer año de vida o en los primeros 5 años de vida, en muchos casos estas son condiciones que pueden afectar su desarrollo a lo largo de la vida, si es que no le han quitado la vida. Entonces, en general, es una muy buena noticia ver este incremento en la esperanza en la disminución en la mortalidad en la niñez, por lo tanto, un incremento de la supervivencia. Esto va a tener también un impacto importante en el incremento de la esperanza de vida de los bolivianos y las bolivianas. Normalmente el principal elemento, el que más afecta, fuera de algo como la pandemia, que fue un hecho digamos, casuístico, no es algo común que ocurra, fue una anomalía, pero normalmente la mortalidad infantil es el componente que más explica la reducción o el que no exista, ¿no es cierto?, una gran esperanza de vida al nacer en nuestros países y por lo tanto esto va a tener un impacto muy sustancial también en términos de esa expectativa de vida de los bolivianos y las bolivianas. Eso por un lado. El otro indicador que yo quisiera mencionar respecto al tema de niñez, adolescencia, es del asunto del embarazo adolescente. Hay una reducción muy importante del embarazo adolescente. Nuevamente, el embarazo adolescente tiene varias implicaciones. Voy a ir sobre ellas de poquito detalle, pero la reducción entre 2016 y 2023 del embarazo adolescente es de 32.4%. Cae una tercera parte. Entonces, cae muy sustancialmente. No quiere decir que no hay un problema, o sea, persisten. Aproximadamente hay casi 30.000 embarazos por año de niñas menores de 19 años en Bolivia. Es una cifra que todavía para nada es una cifra baja. Y de esas casi, o sea, más de 1.400 son niñas menores de 15 años. Entonces, sigue siendo un desafío. Estos datos preliminares que obtenemos del Sistema Único de Información del Ministerio de Salud, del SUIS. De ahí salen estos datos. En ese contexto, hay que prever que esta reducción es una buena noticia, no suficiente y sobre todo no suficiente porque gran parte de este embarazo, estos datos todavía no están publicados, pero ya están en la base de datos y se pueden observar. Hemos hecho ya algunos análisis preliminares.
El embarazo en adolescentes es casi 2 veces más alto para las mujeres más pobres que para las mujeres que están que el promedio. O sea, simplemente, si el promedio es de 40 por 1000, las mujeres más pobres tienen tasas específicas de fecundidad encima de 80. Entonces, son mucho más que el promedio y son mucho más que sus pares que se encuentran en los quintiles de ingreso más bajos. Entonces, todavía persisten estas desigualdades también en el embarazo adolescente que son importantes.